Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de los usos de la lengua. Como nosotros sabemos, somos hablantes nativos del español. Esto supone que nuestra lengua materna, es decir, el idioma que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, o que hemos aprendido de nuestros hermanos, en fin, de la comunidad que nos rodea, es el español. Y por lo tanto, sí, somos usuarios constantes de este idioma. Pero lo que tenemos que entender es que cada vez que usamos la lengua, ¿sí? El idioma que nos ha sido heredado, lo que hacemos es utilizarlo de distintas formas. Es decir, nadie utiliza la lengua de una misma manera, ni siquiera el uso de la lengua es algo que está completamente regulado o dado de una manera normativa específica, sino que cada uso de la lengua supone lo que vamos a denominar una variación lingüística, ¿sí? ¿Qué es entonces una variación lingüística? La variación lingüística es el uso particular que los hablantes le damos a nuestro idioma. Hay diferentes factores y diferentes elementos que hacen que este uso sea diferenciado. Lo que vamos a ver a continuación entonces es los distintos elementos que hacen que nuestra lengua varíe, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con lo que vamos a denominar el registro, ¿sí? El registro básicamente tiene que ver con el grado de respeto y de confianza que tenemos en una situación comunicativa, ¿sí? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo soy profesor de lengua y en este momento estoy dando una clase. La forma en la que yo uso el idioma español en este momento no es el mismo que yo utilizo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, voy a una cancha de fútbol a ver un partido, ¿sí? Es decir, soy la misma persona, soy Alan, ¿sí? Pero en este momento estoy cumpliendo un rol, soy un profesor, estoy dando una clase, hay un contexto determinado. Por lo tanto, mi registro no es el mismo que voy a utilizar, como decía, cuando esté en una cancha de fútbol o en una plaza con mis amigos, ¿sí? De manera tal que nosotros vamos a hablar de dos tipos de registro. El registro puede ser formal o puede ser informal. ¿Qué es el registro formal? El registro formal tiene que ver cuando hay un contexto institucionalizado y básicamente hay mucho respeto de por medio. En este momento, por ejemplo, yo estoy utilizando un registro formal. Cuido mucho las palabras que utilizo, selecciono bien qué tipo de relación establezco con las personas que me están oyendo, fundamentalmente con mis alumnos. Lo que más se destaca en el registro formal es el respeto, ¿sí? El respeto entendido como una norma, ¿sí? Un valor ético que supone la igualdad, ¿sí? Una especie de moralidad por sobre todas las cosas. Y el registro informal es básicamente cuando ese respeto es más bien no tenido en cuenta o es algo relativo a la situación de cada uno. Entonces, esta es la primera variación del lenguaje, el registro. ¿Y con qué se rige, mejor dicho, el registro? Básicamente con el contexto de enunciación. Si hay una institución de por medio, como en este caso una institución educativa, el registro tiende a ser formal. Y si estoy en un contexto que amerita la sociabilización de una manera mucho más relajada, más extenuada, en ese caso el registro va a ser informal. Cuando la variación del lenguaje o de la lengua no depende del contexto institucionalizado, estamos hablando de los denominados lectos, ¿sí? ¿Qué son los lectos? Serían las variaciones del lenguaje que tienen que ver con los sujetos, con las personas, y con variaciones propias de los sujetos en tanto individuos sociales. Y básicamente hay tres lectos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Está el dialecto, el sociolecto y el cronolecto. Vamos a ir primero con el dialecto. El dialecto es la variación del lenguaje, la variación de la lengua, que tiene que ver con la región geográfica. Y vamos a pensarlo de la siguiente manera. Si ustedes en algún momento se han relacionado con alguna persona, por ejemplo, que sea de Córdoba, con alguna persona que sea de Mendoza, que sea de Chile, que sea de México o que sea de España, por ejemplo, habrán notado que todas estas personas utilizan la lengua española.
pero no la utilizan de la misma manera. De manera tal que cada una de estas personas utiliza un dialecto distinto. Incluso dentro de nuestra provincia de Entre Ríos, uno puede detectar que no se habla de la misma forma. En Paraná no se habla igual que en Crespo, que en Diamante, que en la zona de Gualeguay, que en la costa del Uruguay, en fin. Cada región contiene sus propias formas, de manera tal que uno puede hablar de un tipo de dialecto distinto. Nosotros, para hacer más sencillo todo este concepto, vamos a hablar de un dialecto regional rural, un dialecto regional urbano. ¿tá? Vamos a diferenciar ahí entre lo que sería hablar en el campo o lo que sería hablar en la ciudad. La segunda variación que estamos viendo dentro de los lectos es el sociolecto, ¿sí? Y esto tiene que ver con el nivel de escolarización. Es decir, una persona que no haya asistido nunca a la escuela no utiliza la lengua de la misma manera que una persona que sí lo haya terminado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar nosotros entonces del sociolecto no escolarizado, escolarizado o profesional. Entonces allí uno puede detectar una variación del lenguaje bastante puntualizada con respecto al nivel de lectura, de estudios y de escolarización que alguien tiene. La última variación del lenguaje que vamos a trabajar es el cronolecto. ¿sí? Cronos viene del griego y significa tiempo. Entonces uno puede entender que las personas no hablan igual dependiendo de la edad que tengan. Y esto también es bastante obvio. Yo como persona, por ejemplo, no hablo de la misma forma que que hablaba cuando tenía 8 años, que hablaba cuando tenía 15, cuando tenía 20, cuando tuve 30. Es decir, a medida que avanzo en el tiempo voy cambiando mis prácticas discursivas y mi forma de hablar va variando. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nosotros el cronolecto? De la siguiente manera: cronolecto infantil, adolescente o adulto. Resumiendo todo un poco. Estamos trabajando los usos de la lengua. ¿sí? Dentro de los usos de la lengua lo que se caracteriza es la variación. ¿sí? Nadie usa la lengua de la misma forma. Todos le agregamos distintos elementos. Los distintos aspectos que hacen que varíe la lengua se denominan de distinta forma. Nosotros trabajamos registro, trabajamos dialecto, sociolecto y cronolecto. El registro puede organizarse en formal e informal. El dialecto puede organizarse en rural o urbano. El sociolecto, por otra parte, puede organizarse en no escolarizado, escolarizado o profesional. Y por último, el cronolecto, ¿sí? puede organizarse en infantil, adolescente o adulto. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.